Y ahora sí vamos a presentarles esta entrevista que tiene que ver con nuestro tema principal de este día, una entrevista que en la cual más bien se abordan estos puntos de la seguridad pública y cómo también ha habido una narrativa de parte de las corporaciones mediáticas en intentar decir que son abrazos a los delincuentes y balazos a las personas de la sociedad civil o del pueblo de México, lo cual desde el punto de vista de nuestro entrevistado es una falsedad. Se han combatido las causas que generan la violencia en México. Él es maestro en estudios regionales por el Instituto Mora, está en un proceso de doctorado en sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y tiene 2 licenciaturas, una de ellas en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también en esta misma escuela la licenciatura en Sociología. Además es profesor de esta facultad, querida Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la universidad. Vamos a ver lo que nos comentó en torno a la política de seguridad pública del presidente López Obrador. Estamos en la entrevista con el maestro Juan Estrella. Él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y nos da mucho gusto que nos acompañe en el programa de Contralínea. Tiene maestría en estudios regionales por la Universidad Nacional y les decía, nos da mucho gusto saludarlo y comentar este análisis que nos hizo llegar a la revista Contralínea en torno a la política de seguridad de la Cuarta Transformación, una visión un poco distinta a lo que estamos acostumbrados a escuchar en las corporaciones mediáticas y que tiene que ver con este señalamiento de denostar la política humanista, diciendo que son abrazos y no balazos, como para decir que no se está haciendo nada. Pero maestro, usted tiene una visión distinta y nos gustaría que nos comparta precisamente estas reflexiones en torno a lo que sí ha hecho el modelo de seguridad pública del presidente López Obrador. Gracias, Nancy. Buenos días a ti, a tu audiencia, la audiencia de Contralínea. Me complace también poder aportar, acompañar estos esfuerzos que están realizando desde hace un buen tiempo, pues este periodismo también autónomo, independiente. Sí, presentamos un artículo relacionado a la política de seguridad del actual gobierno sobre la base de un marco de análisis que parte de reconocer distintas dimensiones, apreciamos que por principio de cuentas hay una modificación en la dimensión narrativa de la política en materia de seguridad. Pudieran parecer matices menores enunciados como efectivamente abrazos, no balazos, o la violencia tiene que modificarse desde aspectos estructurales, cuidando condiciones sociales, etcétera, pero realmente tienen mucho de fondo, ¿no? Y que sin embargo, no obstante estos enunciados que pudieran parecer contradictorios con una política donde se da la presencia del Estado mexicano a través de sus fuerzas de seguridad, que no se habría dado en otros momentos donde supuestamente incluso se libraba, en palabras de ese entonces, una guerra contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, y que ahora sí se está viendo de manera efectiva, entre otros con la presencia de una Guardia Nacional a nivel nacional, una permanencia también de estos destacamentos de seguridad pública que no se habrían tenido de manera previa, ¿no? Entonces, sí, esta política de seguridad, de seguridad pública, sí se tiene como tal modificaciones desde la parte conceptual, pero también en el marco normativo o la dimensión normativa, la dimensión también de las instituciones, la propia creación de la Guardia Nacional y en el plano también de lo operativo. Creo que de lo que viene a ser el conjunto de políticas del gobierno actual, esta es una
de las políticas que muestran mayor consistencia, no solo en cuanto a estas dimensiones, sino también en cuanto a su seguimiento. Y preguntarle justo sobre esta situación de crear una nueva corporación pensada de una forma distinta, que es la Guardia Nacional, para atender pues todo el tema de seguridad pública, dejando atrás un modelo pues que sí venía muy cargado de corrupción, también cargado de impunidad, como era la Policía Federal y su antecedente de la Policía Federal Preventiva. En el caso de la Policía Federal, además, pues con un mando corrupto, ¿no? Como fue en su momento el propio Genaro García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Qué significa esto para la seguridad de nuestro país, o cómo podemos leer esta transición y si realmente se está consiguiendo tener la respuesta, evidentemente en construcción, porque pues esto no se consolida en 5 años, pero sí una respuesta real a nuestros problemas profundos de violencia y de criminalidad? De los aspectos que también se señalan en ese análisis, que a mi parecer también son relevantes y que sin embargo no se les ha prestado la suficiente atención, está también el propio cambio en cuanto a las actividades de los aparatos de seguridad pública. En este texto lo que mencionamos es que la política de seguridad nacional que se vivió en toda América Latina, por la cual los cuerpos de seguridad estaban llevando actividades de vigilancia, seguimiento hacia actores políticos, movimientos sociales, y que incluso eso generó cierta permisividad hacia grupos fuera de la ley, siempre y cuando estos pudieran proporcionar información sobre estos movimientos sociales, sobre estos personajes, estos líderes. Entonces, estos aparatos que en el papel tendrían que estar trabajando para la seguridad de la ciudadanía, pues en los hechos se dedicaban a hacer otro tipo de labores, ¿no? Lo que se da concretamente en el caso de México es que, por ejemplo, lo que viene a ser el Estado Mayor Presidencial, que se dedicaba al cuidado de la familia presidencial y a una serie de sus allegados y personajes también de un primer círculo político, pues termina de deshacerse. Y estas personas que hubieran estado en el Estado Mayor Presidencial se dedican ya efectivamente a tareas de seguridad pública, ¿no? Entonces, creo que esa parte es muy importante porque empezamos a ver que estas corporaciones se dedican al trabajo efectivo de seguridad pública. Por otra parte, hay un señalamiento que hacemos ahí, no lo manejamos en estos términos, pero hay un mantra hasta un punto que se utiliza en la crítica hacia los temas de seguridad pública, donde se ocupa una frase de este autor alemán, este sociólogo alemán que se llama Max Weber, que refiere que el Estado es aquella entidad humana que en un determinado territorio se arroga o usa con éxito el uso de la violencia física, que es legítima, ¿no? Y entonces se dice que con la frase de abrazos, no balazos, el presidente lo que está haciendo es ceder el territorio a los grupos de poder criminal, a los grupos que atentan contra la seguridad pública, y de esa manera, pues simplemente se está dejando de atender la tarea del Estado. Pues contrario a eso, más bien lo que nosotros observamos es que efectivamente la creación de esta nueva institución como la Guardia Nacional lo que permite es que destacamentos se establezcan en distintas partes del territorio del país. No solo son operaciones relámpago, por decirlo de alguna manera, que llegan y se presentan cuando hay algún tipo de incidencia al alza delictiva y ya terminando aparentemente esta incidencia se retiran. No, es que llegan, sí, efectivamente, donde puede haber un pico de incidencia delictiva, pero ahí se establecen, ahí se mantienen. Para la eh, conformación de la Guardia Nacional, por otro lado, no habría que dejar de pensar que también hay modificaciones en el marco normativo que ha llevado incluso a un conflicto en términos constitucionales que se ha relativamente resuelto, que queda todavía pendiente, que entendemos que en la próxima legislatura se va a estar estableciendo
ya de manera definitiva esta responsabilidad administrativa de la Guardia Nacional hacia la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Entonces, en ese sentido es que me parece esta creación de la Guardia Nacional nos da pauta para entender un tipo de política, o más bien un tipo de acciones que está efectivamente enmarcada en una política plena en materia de seguridad. Y justo esto nos lleva a digamos, a otra reflexión que contiene este ensayo que compartió Maestro con la revista Contralínea y tiene que ver con también estas campañas de desprestigio que señalan justamente que esta disciplina militar en realidad se traduce en una militarización del país, como si estuviéramos en otros momentos, algo que se recrudeció mucho pues en la Guerra Sucia, ¿no? Cuando sí, evidentemente estaba militarizado el país y con fines además de represión social, todo lo que se vivió también con el levantamiento zapatista de liberación nacional, donde también el ejército fue utilizado para atacar a la población civil y sobre todo a la población indígena, o otro momento que ya lo referíamos hace un momento que tiene que ver con el tema de la guerra de Felipe Calderón, que en realidad fue para posicionar al cártel de Sinaloa. Ahora se tienen más elementos para saber en qué o por qué se lanzó esa estrategia y por qué solamente atacaba a ciertos cárteles o a ciertas organizaciones que eran, digamos, las contrarias al cártel de Sinaloa. Ahora se trata de hacer este mismo señalamiento. Usted sostiene en este análisis que no es así, o sea, que no necesariamente se trata de una militarización, sino más bien de mantener quizá la disciplina. Pero me gustaría que lo comente para nuestra audiencia, maestro, por favor. Sí, digo, hay, la verdad, hay un abuso con el lenguaje, como esta idea de la militarización, como otras. A mí particularmente me llama la atención que las observaciones no solo provengan de la oposición, sino incluso de una academia de investigadores de posturas que tienen una simpatía o reconocen también los logros de este gobierno, pero no obstante también hacen una crítica de la presencia del ejército en materia de seguridad pública, ¿no? Creo que en primer lugar no sería la primera ocasión que se da la presencia de militares en materia de seguridad. Pero otra vez en el análisis lo que observamos es de que se ha procurado mucho estar cuidando el marco normativo. Por otra parte, la expresión militarización tendría uno que entenderla como aquella pérdida de derechos civiles, ¿no? Donde se dan estados de sitio, donde se coartan las libertades de tránsito, donde hay hasta cierta impunidad en relación a las decisiones que se tomaran desde cualquier orden de carácter policíaco, militar, de seguridad. Y nada de eso es lo que nosotros apreciamos, ¿no? Creo que aquí sí la política del presidente en general, del conjunto de políticas que ha desarrollado, ha tendido a buscar la eficacia y la eficiencia de las políticas, ¿no? Y que no encontró en otra institución la capacidad de llevar adelante las tareas de carácter de seguridad desde el plano administrativo que no fuera como tal la Secretaría de la Defensa Nacional. En esa medida, sí no hay como tal ese proceso de militarización. Se ha llegado a decir, bueno, es que también está participando el ejército en materia de obra civil, ¿no? Como por ejemplo aeropuertos. Y tú dices, bueno, pues está bien, ¿no? Si hay un recurso público que se está destinando, que esto no está afectando la vida civil, que no está afectando los derechos civiles, pues bueno, adelante, que se ocupen, ¿no? Y en ese sentido se llega pues a traslapar de repente ciertas ideas sobre la presencia de que hay ejército, entonces hay militarización. Y me parece que esto no se sostiene en la práctica. Los casos también donde ha habido abusos, tanto de la Guardia Nacional o se han visto involucrados efectivos militares, yo creo que también lo que cabe aquí destacar es que en ningún momento se ha buscado
hacer una especie de ocultamiento de los sucesos, ¿no? Como en su momento Ayotzinapa, Tanuato, etcétera, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que sí hay falta una revisión. Sin ese sentido, digamos, donde la presencia del ejército es sinónimo de militarización, ¿no? Y también, maestro, parte de los cambios que hemos visto en esta política pública en materia de seguridad tiene que ver con atender las causas. Uno de los planteamientos del actual gobierno y también de la presidenta electa, virtual presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pues es atender las causas. Y por atender las causas, no solo se refiere a los programas sociales que ya de por sí le cambian la vida a las personas, ¿no? Tener este recurso adicional a lo que pudiera ser un ingreso permanente como el salario, pero también tiene que ver justamente con, pues, consolidar los derechos laborales, por ejemplo, los derechos sociales que tienen que ver con lo laboral, un salario mínimo justo o intentar que sea más justo que lo que teníamos, que eran salarios de hambre, una pensión justa, etcétera. Ahí, ¿cómo podemos leer el resultado, si es que ya lo hay, a 5 años y unos meses de que se empezó a aplicar estas otras políticas, ahora sí de carácter social y no antisocial como lo que veníamos viviendo en los sexenios pasados? Puntualmente están las acciones dirigidas a jóvenes, ¿no? Programas que permiten el mantenimiento de los jóvenes, las jóvenes en escuelas mediante becas, programas también de capacitación o que permiten este puente entre lo que es la vida escolar o la parte del desempleo hacia el empleo, que no siempre es una cosa menor incorporarse a algún empleo, encontrar un oficio, darle cierto sentido a la vida por parte de las y los jóvenes con base en el trabajo, ¿no? Entonces ahí están ese tipo de políticas. Creo que también el otro asunto está en que de alguna u otra manera se ha buscado involucrar a las propias familias, a no estigmatizar tanto a los jóvenes y también a las personas jóvenes que están dentro de los hogares, ¿no? Además, los propios programas contra las drogas que han venido a buscar también quitar ese halo como de alumbramiento que se da, según esto, la vida en el narcotráfico, la vida fuera de la ley, el lujo que aparentemente se tendría y las comodidades. Por ese lado, esta política de comunicación también apuntala un sentido de vida que tendría que estarse buscando y que no está necesariamente relacionado a los temas de pertenencia al narcotráfico o al crimen organizado. En ese sentido, se complementa esta política de seguridad con otras acciones en el ámbito gubernamental. Entonces, maestro, se puede decir que a falta de oportunidades sí tiene una, digamos, incidencia el crimen, es decir, cuando la gente ya ve que no hay otra manera de subsistir, puede caer en estas conductas antisociales. Eso es un escenario real. Pues están las posibilidades. Hay del otro lado también estudios de caso, historias de vida que se han documentado, donde se dan por parte de los personajes que terminaron incluso delinquiendo en los mayores de los crímenes o también de una forma extrema, donde relatan cuál ha sido el tránsito de su niñez, de su juventud en el entorno familiar, la falta de oportunidades, la estigmatización, y que de esa manera pues terminan de encontrar donde se les abre, digamos, esa oportunidad, pues la posibilidad de una ruta de trabajo y de vida, ¿no? Entonces me parece que sí, en definitiva, esto termina de ser un caldo de cultivo, me refiero al contexto social, para poder eventualmente caer en este tipo de conductas y formas de vida. Falta todavía, me parece, el análisis ya de procesos y situaciones recientes personales para reconocer hasta qué punto esto termina de impactar, ¿no?
no es una sola acción o una acción focalizada, sino un conjunto de acciones que permiten como tal encontrar estos resultados favorables en materia de seguridad pública, ¿no? En este texto hablamos de una reducción de, por ejemplo, el secuestro debajo del 50%, ¿no? Otro tipo de actividades delictivas que incluso las desconocíamos, pero generaban también otros factores de incidencia delictiva, como era el caso del huachicol, arriba de los 80,000 barriles diarios que se tenía de robo y nadie reportaba esto, nadie se enteraba o no era algo de primera página, ¿no? Entonces, a las reducciones que hoy se tienen de robo de barriles, de huachicol, pues bueno, efectivamente hay un trabajo que muestra la presencia del Estado mexicano. Y doctor, también preguntarle, porque dentro de este espacio que estamos viviendo o de este tiempo que estamos viviendo, viene el proceso de transición. ¿Qué tan importante es que se mantenga una misma ruta, que no haya un viraje, para que estas políticas públicas, tanto las que tienen que ver con programas sociales para atención a jóvenes o atención en general a las personas en situación vulnerable, y a la par la consolidación de la Guardia Nacional lleven a un momento en el que ya podamos tener una realidad donde no sea constante la violencia, donde ya no estemos contabilizando cada día cuántos asesinatos hubo en el país, o si Guanajuato es la entidad más violenta, o cuál ha arrebatado ese primer lugar, ¿no? En violencia. ¿Qué tanto se debe de hacer para ya ir consolidando este modelo de seguridad pública? No lo trabajo a fondo al menos en ese documento, pero la verdad también luego de que uno escribe sigue con la reflexión, ¿no? Pero me parece, y también por el propio contexto que ahora se da, que mucho tendrá que ver las reformas al Poder Judicial. Yo sí creo que el Poder Judicial puede ser también un factor que favorezca la situación o las situaciones de violencia y delincuencia derivado precisamente de la facilidad con la que se pueden estar liberando personajes que están vinculados, que están identificados con grupos delictivos, ¿no? Con la capacidad que tienen también de fuerza, ¿no? Entonces, por un lado está esa parte y del otro, de lo que se ha estado ya también mencionando, lo relacionado a los ministerios públicos, a las fiscalías, me parece que es una parte ahí importante, significativa, ¿no? Que se tenga que estar trabajando de una manera profesional, armando expedientes para que el famoso debido proceso pues no sea procedente, ¿no? Entonces está por ese lado esta parte. En relación a lo que vendría a ser esta política de seguridad, pues esperamos, como lo decimos ahí en el artículo, que se dé una continuidad en materia de lo que se ha trabajado con respecto a la institucionalización plena de la Guardia Nacional, la que cuente con un marco normativo ya efectivo, permanente. Habrá también otra serie de tareas que todavía estarán pendientes. Mencionábamos en el artículo el incremento de la extorsión, por ejemplo, y esta extorsión que en algún momento dado se busca detener con la conformación de un padrón de usuarios de telefonía celular y que se dice, bueno, esto afecta contra los temas del derecho a la privacidad, cuando, bueno, todos lo sabemos, principalmente en Europa, el que uno pueda conseguir un chip, pues pasa por el hecho de que uno va a presentar una identificación, ¿no? Y que entonces, a diferencia de México, no cualquier persona pueda comprar en una tiendita, en una papelería, un chip de 50 pesos y mediante estar haciendo la práctica de la extorsión, ¿no? Entonces, aquí sí se necesitaría quizá otra vez estar volviendo sobre estos temas relacionados a modificaciones de la ley que se quedaron ahí entrampadas, revisar cuidadosamente el no faltar, por supuesto, a la violación de derechos civiles, a los temas de privacidad de manera efectiva y que
también en esa medida se vayan especializando en este tipo de temas con mayor detalle las fiscalías, las policías, los distintos cuerpos e incluso también, como lo referíamos al principio de la respuesta de este cuestionamiento, pues los propios integrantes del Poder Judicial, Nancy. Y sobre este último punto también me parece importante conocer su reflexión, doctor. Estamos en la antesala de una reforma al Poder Judicial de la Federación. ¿Qué sería lo deseable para ese Poder Judicial? Hay muchísimas voces, ¿no? Quienes dicen que no se cambien a los jueces, no sea el voto popular, que mejor se quede todo como está. Me parece a mí que eso sería un error muy grave. Pero bueno, consultarle justamente eso, su opinión eh, para la reflexión colectiva de lo que estamos viviendo, maestro, por favor. Sí, gracias, Nancy. Miren, para también no desviar mucho la temática en materia de seguridad pública, me parece, como hace un momento lo referí, esto podría también refrescar mucho la composición de un aparato colegiado o del conjunto de integrantes del Poder Judicial que tendrían que mirar que las decisiones que toman pues afectan el día a día de las personas, ¿no? Entonces, que en su momento vayan a hacer la petición del voto, del sufragio por ellos, pues les compromete precisamente hacia las personas que eventualmente pueden ser víctimas como tal de cualquier tipo de delito, ¿no? Y que en esa medida esto pueda, pues, favorecer nuevamente este complejo mundo de la seguridad pública, ¿no? Donde todos, todas, de alguna manera, poquito más, poquito menos, intervenimos y con más fuerza, pues cada uno de los poderes, principalmente el ejecutivo y el poder judicial, ¿no? Que tiene mucho que ver, ¿no? Pero para mí, o sea, esta parte de la reforma me emociona, me complace también estar viviendo este tiempo donde observamos a los ministros, las ministras en la calle o en espacios públicos hablando y que al mismo tiempo pues nos muestra, o al menos hablo por mi caso, pues mucho de la ignorancia que uno tenía con respecto a este poder, ¿no? En las escuelas solemos hablar muy fácilmente de la división de poderes y da uno por sentado, ¿no? Pues el poder legislativo, ¿no? 500 diputados, el presidente, ¿no? Uno cada 6 años. Y el judicial, pues sí, es el que se encarga del tema de las leyes y hasta ahí, ¿no? Hoy empieza uno a mirar con detalle lo que representa este poder y lo que en el tema que a nosotros concierne, al menos en este momento, pues la importancia que también tiene en materia e impacto a la seguridad de la ciudadanía. Maestro, pues le agradecemos mucho estas reflexiones. Ha sido un gusto recibirlo en el programa de Contralínea y esperamos pronto contar también con alguna otra participación. Muchas gracias, que pase muy buena tarde. Seguro, Nancy, será un gusto, ¿no? Que podamos estar siguiendo en esta coincidencia de espacios y tiempos.